SUNAS, el regulador del agua potable. Nos plantea Pablo también es cómo hacer más verdes, cómo generar reglas formales y no formales que nos impulsen a ser un poco más verdes. Y creo que Fernando, desde su perspectiva de Perú, nos puede relatar un poco qué hubo detrás de este cambio, cómo empezó y cuáles son los aspectos más relevantes del cambio en políticas que ahora están llevando a Perú a ser un caso innovador. Sí, bueno, creo que la importancia de nuestro caso radica en que nosotros decidimos incorporar en la tarifa que pagan los usuarios de agua un porcentaje de ese monto que esté destinado directamente y exclusivamente para pagar por un servicio ambiental que se produzca en la cuenca, ¿no? Y esto nace a partir de una constatación, algo muy práctico, que lo que vemos es que se estaban produciendo muchos desastres en las empresas, pérdida de infraestructura gris, básicamente porque se había ido deteriorando la infraestructura verde. Entonces, frente a esta constatación, lo que buscamos es, en vez de construir más infraestructura gris, directamente ir a proteger la infraestructura verde que existía. Es así como en el 2007 establecemos el primer pago por servicio ambiental en Moyobamba, en la selva, para proteger unas cuencas que estaban siendo deterioradas y que causaban que el agua en la empresa prestadora de servicios de saneamiento se vuelva turbia, pierda regularidad y en el futuro lo que se preveía era que incluso si es que se seguía deteriorando esta zona protegida que queríamos proteger, también se acabe el agua y iba a que ir a hacer una captación mucho más lejos, ¿no? Entonces en Moyobamba lo que hicimos fue proteger esta cuenca, Rumillacu, Misquillacu y Almendra, y se inició así en el 2007 el primer pago por servicio ambiental. Posteriormente, ya 5 años después, hicimos la segunda a raíz de, más que no solo proteger un bien ambiental, un conflicto, ¿no? Un conflicto entre la comunidad que estaba alrededor de una laguna en la ciudad del Cusco, la laguna de Piuray, y la empresa Seda Cusco, ¿no? Lo que estaba sucediendo es que la empresa Seda Cusco se quejaba porque la comunidad contaminaba la laguna y los de la comunidad se quejaban porque no tenían servicio de saneamiento y la empresa Seda Cusco se llevaba el agua. Entonces lo que hicimos fue establecer ahí un porcentaje de la tarifa y digamos, ya fue un porcentaje, en el caso anterior fue un monto específico, para que de alguna manera este porcentaje vaya directamente a la comunidad para realizar algunas cosas que eviten la contaminación de la laguna, como por ejemplo agricultura orgánica, reforestación, que el ganado no se acerque a la laguna y controlar así los fosfatos y nitratos que estaban contaminando el agua de la laguna, ¿no? Estos fueron los dos primeros casos antes de la emisión de una norma y es ahí creo que hay que hacer el llamado a los organismos reguladores y a las entidades que participan en las decisiones, que hay que dar los pasos, ¿no? Hay que hacerlo a pesar de que no exista legislación y corriendo riesgos, ¿no? Corriendo riesgos porque finalmente uno puede demostrar económicamente que es más beneficioso proteger la infraestructura natural que tener que invertir posteriormente, como en el caso de Catskills, en una planta de tratamiento de agua potable en el caso del Cusco, ¿no? Yo creo que esos son los primeros pasos que se dieron. Posteriormente, ante la necesidad ya de ampliar esto, en el caso de Lima, para un caso mucho más grande, impulsamos una norma en el cual nos permitía a nosotros para
incluir estos porcentajes en la tarifa recién en el año 2013, ¿no? Pero ya nosotros lo habíamos adoptado como una política, pero ya en una norma, establecido en una norma, lo convertimos ya en una política pública. Y ahora cada vez que se presenta un estudio tarifario a la SUNAS, esta tiene que ir acompañada de un porcentaje que sea para proteger a la cuenca, ¿no? Y básicamente porque, digamos, en la cuenca empieza la provisión de agua para las ciudades. Y antes no se veía eso, antes se veía la provisión de agua como que la captación en el río o la captación en el lago o la extracción del pozo, pero no se veía toda la cuenca como el proveedor de agua, ¿no? El cambio lo hicimos a raíz de una, como te decía al inicio, una constatación práctica y una evaluación económica a la vez, ¿no? Creo que eso es el aporte que hemos tenido nosotros en este campo, ¿no? Ya. El caso de Perú me lleva a pensar que ya cambiaron las políticas públicas o ya están nuevos lineamientos y esto lo hace el regulador, lo recibe la empresa, pero la empresa recibe un paquete que no sabe qué hacer con él, porque nunca han estado acostumbrados. Entonces, yo quisiera, Fernando, que nos relataras un poco cuál ha sido la reacción de la empresa y de ahí pasamos a la empresa de Bogotá para que nos cuente un poco su experiencia en cómo han estado incorporando estas inversiones en infraestructura natural dentro de su quehacer cotidiano. Sí. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Sedapal? Claro, digamos, el caso más grande que tenemos en el Perú es el Sedapal, ¿no? En Sedapal hemos establecido un porcentaje, un 1% de pagos por servicios ambientales o mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos para aplicarlos e invertirlos en la cuenca, ¿no? Eso genera un fondo que se está acumulando y que es necesario invertir. Paralelamente hemos establecido un 3.8% de la tarifa para situaciones de prevención de riesgos de desastres y cambio climático. O sea, en total es 4.8% de lo que pagan los usuarios que va a estos fondos para todos estos temas ahora tan comentados en estas reuniones, ¿no? Esto va a acumular en el quinquenio alrededor entre 100 millones y 120 millones de dólares. O sea, es un monto muy importante, ¿no? Y lo que tienen las empresas en general, las empresas de prestadoras de servicios de saneamiento en el Perú es un déficit de proyectos, ¿no? Tanto de infraestructura gris, mucho más de infraestructura verde. Entonces hemos estado trabajando aceleradamente, básicamente con los organismos no gubernamentales que han estado previamente trabajando en la cuenca algunos proyectos pilotos y ahora los queremos llevar a una ampliación mayor, ¿no? Para ampliar esto y proteger la cuenca de manera más importante, ¿no? Una de ellas es The Natural Conservancy, Forest Trends han estado trabajando con nosotros, la cooperación suiza también, la GIZ, pero aún así esto todavía está de manera incipiente, ¿no? O sea, tenemos que hacer mucho más proyectos verdes e implementarlos, que es otra de los problemas que hemos tenido también en la implementación, porque el Estado no ha estado preparado para los proyectos verdes hechos a partir de un organismo regulador y una empresa de agua invirtiendo en la cuenca, en infraestructura verde. Esto es algo nuevo en el Perú y recién se está, digamos, autorizando su implementación, autorizando la formación de un fideicomiso, autorizando que la empresa haga proyectos de inversión de infraestructura verde. Nosotros tenemos un sistema nacional de inversión pública por el cual tienen que pasar los proyectos. Hemos logrado que se habilite a la empresa para hacer esto. Entonces, hay una serie de pasos que hemos tenido que dar de reforma normativa para que esto finalmente se lleve a cabo, ¿no? También hemos logrado, por ejemplo, que los fondos puedan ser trasladados a un organismo no gubernamental para la ejecución de estos proyectos, algo también innovador en el Perú, ¿no? Todo este trabajo hay que
tener mucha perseverancia, mucha paciencia y hay que impulsarlo de manera importante. Y lo último que hemos estado haciendo es ver la necesidad de tener un plan maestro para la cuenca, ¿no? Un plan maestro de infraestructura verde. Nosotros en el Perú tenemos la tarifa a partir de un plan maestro de infraestructura gris, ¿no? Todas las construcciones, los trasvases que hay que hacer se ponen en un plan y a partir de eso se le da la tarifa a la empresa. Lo que vemos ahora es la necesidad de tener también un plan paralelo y que sea integrado de infraestructura verde para que tengamos proyectos a largo plazo, a corto y a mediano plazo para ir financiando con la tarifa, ¿no? Es un trabajo que estamos haciendo con TNC también. Gracias, Fernando. Germán, ¿cómo